en el laboratorio de proyección térmica aquí en el estado de Querétaro. Y bueno, pues desafortunadamente Silvia nos ha tenido que dejar por la agenda que tiene muy apretada, pero yo quiero agradecerle a ella, aprovechar la oportunidad, por supuesto, Manuel, Azucena y por supuesto al CONCITEC, que también hemos tenido mucho apoyo para desarrollar nuestras actividades de investigación. En esta ocasión, y aprovechando el lujo que es estar embebido en este encuentro de jóvenes investigadores de diferentes instituciones, entre otras del estado de Querétaro, es para dar un par de mensajes, y uno de ellos es justamente las oportunidades que tenemos como país para poder desarrollar tecnología propia, aprovechando lo que la naturaleza nos ha brindado, lo que nos ha dejado como regalo en estas tierras mexicanas. Que es el primer mensaje y está en el título de la charla y es justamente asociado con el elemento bismuto. Espero que al terminar la charla podamos llevarnos como tarea el pensar que otras aplicaciones, que otros desarrollos tecnológicos que le den la oportunidad a este país de seguirse desarrollando tenemos en torno a este elemento que es muy importante. La otra es, por supuesto, seguir cumpliendo con las encomiendas que tenemos en CIMESTAB como centro de investigación en la formación de recursos humanos especializados y buscando que estos desarrollos se queden, por supuesto, en la generación de conocimiento a través de la formación de más científicos, pero que además permee en aplicaciones a la industria, a la sociedad, que es las encomiendas que tenemos, no nada más como Estado, como país, sino es a nivel global. Entonces, si me permiten, para ello estamos también desde hace tiempo en un plan global, aprovechando las oportunidades que hemos tenido a través de convocatorias, por ejemplo, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, hasta el momento en que pronto se convertirá en una Secretaría de Investigación, Ciencia, Humanidades y Tecnología, en la que la infraestructura, la inversión que se ha tenido a través de los programas de laboratorios nacionales puedan ayudar para que pensemos no nada más en desarrollos que sean publicables o patentables, sino que sean utilizables. Para ello quisiera yo empezar inmediatamente haciendo un breve recuento de lo que sabemos hasta el momento acerca de este elemento que es súper interesante y es el bismuto. Si me permite, voy a tratar de... Bueno, el bismuto es un elemento que tiene su nombre en el inglés bismuth, que se ha derivado de una serie de vocablos del idioma alemán y que tiene que ver con una masa blanca. Esto es porque es uno de los elementos puros presentes en la tabla periódica, que fue de los primeros que se descubrieron y en el que básicamente se trata de un semimetal que tiene una serie de propiedades, como lo vemos, entre otras, es un semimetal de bajo punto de fusión que en el proceso de solidificación genera ese tipo de formas geométricas de cristales que si se controla la atmósfera son de color blanco, esa masa blanca que está implícita en su nombre, y que si están en presencia de oxígeno en la solidificación generan esos colores en su superficie propios a óxidos, películas de óxido muy delgadas que interactúan con los fotones de luz y dependiendo de su tamaño y de su ordenamiento nos dan esos colores rosáceos, azules, verdes, propios justamente a la interacción con la longitud de onda de los fotones de luz en el espectro visible, ¿no? Todo lo que conocemos como luz visible. Luego, además, ese color, esas formas geométricas son características a que es un elemento que, por sus propiedades físicas y químicas, puede tener toda una serie de aplicaciones. Digo, ese tema de los colores puede ser aprovechado para justamente interactuar con la luz en algo que se llama fotocatálisis, que es una tecnología de relativamente reciente descubrimiento en Japón hace algunas décadas y que sirve para aplicaciones de remediación ambiental, que es el otro mensaje del cual voy a tratar de transmitirles a lo largo de mi charla.
Y luego también se dice que por la naturaleza física, en este caso del bismuto, y de acuerdo a la teoría nuclear, se estima que es de los elementos que tienen más de, o que su vida se estima en más de 20 trillones de años, de tal manera que ese es el tiempo que se supone que tenemos, la edad estimada del universo, por lo que se puede decir que va a ser de los últimos elementos que se extingan. Sin embargo, en su procesamiento y de las cosas que hemos aprendido en el laboratorio, por el bajo punto de fusión y que además la temperatura de fusión y de oxidación son muy cercanas entre sí, están alrededor de los 800 grados centígrados, su manejo, su procesamiento implica retos importantes que voy a tratar también de transmitirles en esta charla. Es quebradizo, se refina en empresas mineras mexicanas, la Peñoles, en Coahuila, se encarga de generarlo en forma de agujas. El tamaño de esas agujas son del orden de centímetros y se obtiene por refinación porque es un subproducto de minerales de plomo, plata, cobre, zinc, en el que ustedes saben que nuestro país está inundado de esos elementos. Y aunque se considera un metal pesado, se ha encontrado, o sea, similar a lo que es el plomo, el arsénico, el cadmio, todos ellos son tóxicos. A diferencia de ellos, el bismuto no es tóxico. Y por lo tanto, por la naturaleza de alta densidad, puede sustituir a la mayoría de esos elementos que, como sabemos, México es el exportador número 1 a nivel mundial de plomo, como elemento, como materia prima, pero que tiene o ha tenido una serie de aplicaciones, sobre todo en aplicaciones de alta tecnología. Entonces, ¿qué podemos decir del bismuto? Es un elemento vamos a decir, carácter metálico, aunque ya vemos que es un metaloide, es, vamos a decir, características de radioopacidad, por lo que puede tener aplicaciones en la biomedicina, es diamagnético, es conductor, mal conductor de calor, además tiene toda una serie de aplicaciones en el ramo de la farmacéutica, la metalurgia, la cosmetología, porque en ciertas aplicaciones puede ser iridiscente y se puede utilizar como rubor, ¿no? A propósito que con ciertos tamaños, con la interacción con la luz puede generar esa iridiscencia, ¿no? Propia a un material que presenta fenómenos de fotoactivación. Ahora, nosotros en México somos de los pocos países en el mundo que contamos con yacimientos no dedicados, no 100% puros, insisto, siempre está mezclado con plomo, plata, cobre, zinc, y normalmente se confunde con el plomo. Un cliente que esté esperando una carga de plomo puro y que se da cuenta que está contaminado con algo que es muy similar en el color, en la densidad y demás, y exige que se retire, nos quedamos con una gran cantidad de toneladas. Estamos hablando de cientos, si no es que miles de toneladas de bismuto que se refinan cada año y que de pronto se quedan sin aplicación. Y uno de los conceptos que les mencionaba acerca de la distribución de, en este caso, plomo, plata, zinc, cobre, prácticamente desde el centro de la República Mexicana hacia el noroeste, estamos inundados de este tipo de minerales en forma de galena, de esfalerita, de cuprita, y en prácticamente cada uno de ellos vamos a encontrar bismuto. Entonces, estos factos de ser un subproducto de estas fuentes minerales coloca a México como una tierra privilegiada, bendecida por la presencia de este elemento. Y ahorita les voy a decir por qué. De hecho, ya recientemente ha habido algunos reportes, por ejemplo en Nature Physics, que resaltan la importancia, no nada más para las aplicaciones tradicionales de las que les he estado hablando, les voy a seguir hablando a lo largo de esta charla, sino por sus propiedades electrónicas, que nos permiten pensar en dispositivos de alta tecnología, para temas de MEMS, ¿no? Dispositivos microelectromecánicos, para supercapacitores, para transistores, para energías alternativas que se le ha llamado de tipo piezoeléctrico o no piezoeléctrico, o por ejemplo aprovechando esos fenómenos fotocatalíticos para la generación de hidrógeno verde, o
para las pilas de combustible, que pueden dar la alternativa de autonomía, por ejemplo, para vehículos automotores, que es en lo que está evolucionando la tecnología actualmente. Mucho de eso ha estado discutido en revistas como Nature Physics y pues mi trabajo es tratar de transmitirles parte de la discusión que está en la literatura. Ahora, actualmente el bismuto tiene una serie de aplicaciones y entre otras lo van a identificar como peptobismol para tratamiento de problemas gastrointestinales, y eso nos habla mucho de la baja toxicidad que tiene este elemento. No de forma pura, sino en una serie de subproductos que ustedes van a identificar en esta imagen. Aparte del peptobismol está sucrato, por ejemplo, para tratamientos no nada más diarreicos o de acidez, sino ya mucho más fuertes, como por ejemplo disentería, o incluso aquellos que estén asociados con bacterias que son causantes de úlceras gastrointestinales, y que por ejemplo en la búsqueda de la información más actualizada acerca de las aplicaciones del bismuto, me encontré que justo hace un mes en la revista Good, que es una revista británica de medicina, una de las revistas del editorial de revistas médicas británicas, apareció un estudio, esto se publicó justamente en octubre de este año, en el que se hizo una revisión de los efectos de un tratamiento que le llaman cuádruple para el tratamiento del Helicobacter pylori, que es una bacteria gram negativo, causante de úlceras y en muchas ocasiones incluso asociadas con enfermedades oncológicas, y en el que en diferentes países de Europa en ese periodo de año de 2013 al 2021 se revisó cuál fue el efecto de este tipo de tratamiento cuádruple para el tratamiento de esas enfermedades y para abatir la bacteria Helicobacter pylori. Bueno, no soy experto en esos temas. En lo que nosotros nos especializamos es en el uso, entre otras líneas de investigación, de estos materiales de bismuto o de óxido de bismuto para diferentes tipos de aplicaciones. Y en lo que estamos buscando, entre otros, adaptarnos a las necesidades del país. Entonces, buscando aprovechar sus propiedades como semiconductor para la fotocatálisis, para aplicaciones de remediación ambiental, para la fotólisis, para la generación de hidrógeno verde, como energías alternativas no piezoeléctricas. Se puede utilizar aprovechando su conductividad iónica cuando se mezcla con otros elementos y genera toda una serie de características muy particulares de estos materiales en su estructura cristalina, y que permite aplicarlo en pilas de combustible, las que son las de alta temperatura, basada en materiales cerámicos. Y estas se les ha llamado energías alternativas no piezoeléctricas, pero también existen las piezoeléctricas, que es otro de los mensajes que les quiero dar el día de hoy, y es que estos materiales también la naturaleza los concibió de tal manera que generaron una anomalía en su estructura cristalina que nos permite utilizar ese concepto de material multifuncional, o en la literatura también le ha referido como materiales inteligentes, y les voy a definir de dónde viene ese concepto de inteligencia. Entonces, es multifuncional porque es ferroeléctrico, ferroelástico, piezoeléctrico, piroeléctrico, puede ser ferromagnético, y todas estas son propiedades que básicamente se dice que es multifuncional porque si le aplicamos un esfuerzo mecánico no nada más se deforma, sino me regresa una respuesta eléctrica o magnética, o cambia su índice de refracción, sus propiedades ópticas, o cuando lo hago por calentamiento también puede tener esa expansión, cambio en la densidad de cargas, en sus propiedades magnéticas. Entonces es un material que es fuera de lo convencional, y eso tiene que ver con su estructura cristalina, que es el día de hoy en lo que me voy a también enfocar. Por lo tanto, se puede utilizar como sensor y por lo tanto como biosensores para detectar toda una serie de analitos contaminantes, por ejemplo pesticidas, fármacos, hongos, bacterias, algas en diferentes ambientes. Y es
se puede utilizar en implantes, porque como es un elemento pesado como el plomo, a propósito de su alta densidad, tiene una propiedad que se llama radioopacidad. Entonces, mezclado con biocerámicos en implantes, por ejemplo, para reemplazo total de cadera, pueden servir para, si hay algún problema con el implante, de rechazo y demás, no es necesaria una intervención quirúrgica. Con un estudio radiológico se puede mirar cómo es que se ha evolucionado el tejido óseo alrededor del implante, cuando se está buscando un recubrimiento que sea bioactivo, biocompatible, y que esté evitando justamente el uso de materiales cementantes. Entonces, también estamos viendo que tiene propiedades de biomineralización a través de propiedades de absorción química, lo que permite que en ambientes, por ejemplo, de fluido corporal simulado, pueda incentivar la osteoregeneración en el material, de tal manera que estamos buscando aplicaciones aprovechando sistemas de bioactividad o biocompatibilidad. Es también biocida por la fotocatálisis, es fotoelástico, es centellador, es termoeléctrico. En fin, esta es una lista que no está completamente exhausta, solamente es un ejemplo de lo que estamos haciendo desde hace más de una década en el laboratorio, tratando de buscar las propiedades alrededor del bismuto y de sus derivados. Y últimamente nos estamos dedicando no nada más al elemento puro, bismuto u óxido de bismuto, sino que estamos buscando titanatos de bismuto con diferentes estequiometrías, con diferentes relaciones, en este caso, en forma de lo que se llaman titanatos de bismuto, sodio, potasio, que les llamamos perovskitas, de titanatos de bismuto en relaciones 4, 3, 12, que se llaman auribilius, o en pirocloros, que son 2, 2, 7, o en selenitas 12, 1, 20, entre muchos otros. Bueno, cuando iniciamos los estudios en bismuto teníamos una preocupación genuina acerca de su toxicidad, y a propósito de un proyecto de colaboración entre la Unión Europea e instituciones de investigación en México, más de 10 instituciones mexicanas participaron para que en lo que le llamaban el programa marco de la Unión Europea para desarrollo, en este caso aprovechando las bondades del bismuto y para darle valor agregado desde toda la cadena de valor, desde su extracción, refinación, sus diferentes propiedades, es que llegamos a colaborar con varios grupos de investigación, entre otros el Trinity College de Irlanda, el CIMBESTAB, el Departamento de Toxicología, entre otros participantes que ustedes van a ver en este artículo, en la revista del Royal Society of Chemistry. Publicamos un artículo en el que expusimos nanopartículas de estos materiales, bismuto y óxido de bismuto o titanatos de bismuto, en este caso, una línea celular que son de carcinoma broncoalveolar humano, que es la A549, básicamente porque esta es una línea celular que nos permite evaluar los efectos citotóxicos o genotóxicos de nanopartículas cuando, por ejemplo, son ingeridas. En este caso son una línea celular pulmonar que permite hacer un estudio de la evolución de las diferentes partes de la célula para identificar efectos citotóxicos, y en este caso nosotros identificamos que es completamente seguro. Entonces, con esa tranquilidad es que continuamos con nuestras investigaciones. Esto fue hace algunos años, tenemos más de una década trabajando con estos materiales. Entonces, fueron perovskitas las que expusimos a esta línea celular, y entonces las perovskitas fue el primer material con el que empezamos a trabajar, y ahorita permítanme definirles qué es una perovskita. Bueno, una perovskita, insisto, es un regalo de la naturaleza en el que es considerado un material dieléctrico. Los cerámicos, cualquier cerámico, el concreto, los cementos, estos mosaicos que ustedes ven acá, el vidrio es considerado un material inorgánico, no metálico, es un cerámico, por lo tanto también tiene propiedades como dieléctrico. Pero no todos los dieléctricos tienen propiedades piezoeléctricas, y no todos los piezoeléctricos tienen propiedades piroeléctricas, es decir, que tienen cambios en función de la temperatura, y una familia todavía más pequeñita son ferroeléctricos.
Y la característica de un ferroeléctrico en su estructura cristalina, si ustedes se imaginan el ordenamiento atómico, en este caso de cationes y aniones, ¿no?, tienen una forma que se le llama perovskita. Y esta tiene la propiedad de ser, en su definición como piezoeléctrico, y en la definición del piezoeléctrico desde el latín, es que cuando lo presionamos me da alguna respuesta. Pasa algo en el material que me da una respuesta. Y la razón es porque es una estructura que es no centrosimétrica. Es decir, en el centro de su celda unitaria tiene un catión que está altamente cargado, y que en este caso es titanio o circonio, en esas perovskitas. Y entonces, ese nos permite, bajo esfuerzos mecánicos, si lo presionamos, lo desplazamos de su centro de simetría, y ese pequeño desplazamiento que estamos hablando de angstroms, ¿no?, 1 por 10 a la menos 10 metros, es el responsable prácticamente de todo ese comportamiento multifuncional. La naturaleza nos dice que esto no debería existir, este es un error, pero existe, y además nos ha permitido manipularlo. Podemos cambiar este atomito en el centro de la celda unitaria de su naturaleza. El asunto es que estas perovskitas, y que aquí está la definición de la inteligencia en estos materiales, y simplemente tiene que ver si yo le requiero, en este caso eléctricamente, magnéticamente, bajo esfuerzos, por calor o por luz, la respuesta que me da este material, insisto, si va por la diagonal, es un material que se le llama trivial. Si yo a cualquier metal lo estiro, pues se va a deformar. Es decir, le aplico un esfuerzo y se va a deformar. Entonces, a propósito de sus constantes elásticas, pues va a seguir una respuesta de lo que ya esperamos que vaya a existir. Si lo someto a calor, lo primero que va a ocurrir es que va a aumentar su temperatura, a propósito de sus características de calor específico, y así sucesivamente. Los materiales triviales así se comportan. Pero ¿qué pasa si le aplico un esfuerzo y me regresa una densidad de carga? O si al revés, le aplico un campo eléctrico y se deforma. Entonces tengo ya la oportunidad de tener un material multifuncional que sigue conceptos que se llaman defectos directos o inversos de la piezoelectricidad, y que me permite utilizarlo como lo que se llama un actuador o como sensor, y que en términos generales, digo, de esta caricatura básicamente es eso. Si lo estoy deformando y además lo hago a la velocidad del sonido, puedo tener ondas sonoras que me permitan utilizarlo, por ejemplo, para estudios de ultrasonido, para imagenología. Eso es básicamente lo que el responsable de estos materiales son los responsables para que cuando se hacen estudios, ¿no?, en caso de embarazos, vamos a tener una imagen incluso tridimensional de cómo va evolucionando el feto. Y otra característica que tienen estos materiales es que en su respuesta, si le aplico campos eléctricos o esfuerzos, genera un ciclo de histéresis. Eso significa que el material, cuando le retiro el campo eléctrico o el esfuerzo mecánico en el eje de las X, me deja algo remanente. Se queda eso polarizado, se queda almacenada la carga o la deformación o el campo magnético o el índice de refracción, cualquier cosa que le haya cambiado. Y hay varios estilos de lazos de histéresis, lo que le llamamos el lazo de histéresis electromecánico, esta curva que tiene forma de mariposa, y así es como se llama en la literatura. Aplico campo eléctrico y mido la deformación. O histéresis meramente mecánica. Si sabemos un material trivial sería un régimen elástico, luego se deforma plásticamente. Bueno, aquí genera un lazo de histéresis, ¿no? O una histéresis ferroeléctrica. En todos los casos, eso es lo que nosotros medimos en el laboratorio y lo que aprovechamos en función de las unidades, de qué tanta capacidad tiene de deformarse y que permanezca deformado. Y eso me permite, a través de estudios fundamentales a diferentes escalas, utilizaron técnicas de nanotecnología, tratar de entender qué es lo que pasa en el interior del material. Y de ahí vienen las aplicaciones. Pues, con esta breve introducción acerca de estos materiales multifuncionales, me voy a permitir hablarles un poco de las aplicaciones. Pero antes de eso también tengo que definir que con la temperatura presenta lo que se llama el polimorfismo, varias fases. El material se organiza en su estructura cristalina en
forma romboédrica, tetragonal, cúbica. Y si nosotros le medimos lo que se llama la permitividad en el material, que es la base por la cual nosotros podemos, por ejemplo, en un capacitor podemos saber cuánta carga podemos almacenar, resulta que hay una temperatura, por ejemplo, refiriéndonos a esta que es la temperatura ambiente, en grados centígrados, en la que ocurre, se define algo que se llama una temperatura de Curie. Habrán escuchado hablar, esa temperatura de Curie me dice cuando hay un cambio en un estado ferroeléctrico a un estado paraeléctrico y que sigue la ley de Curie-Weiss. Ya demasiadas cosas que no quiero saber. Pero esto es importante porque justamente el hecho de que todas estas estructuras cristalinas por debajo del cúbico son no centrosimétricas, tienen ese catión en el centro de su celda unitaria que se está desplazando y es el que me está dando las propiedades. Tan pronto me voy por encima de la temperatura de Curie, el material pierde sus propiedades, se vuelve cúbico y se vuelve trivial. Entonces, lo interesante de la mayoría de estos materiales es que a temperatura ambiente presenta esas propiedades. Entonces lo puedo utilizar como sensores, como actuadores. Bueno, hay los que históricamente han sido exitosos, son materiales base plomo. Base plomo, lo que se llama los famosos PZTs, que en su estructura cristalina tienen un ion titanio o circonio en el centro, pero en las esquinas, las esferitas rojas son plomos. Y hay una serie de regulaciones internacionales que nos exigen que ya no se pueda utilizar el plomo para aplicaciones de alta tecnología. No queremos tener una computadora que esté llena de plomo, porque no nada más, el estado sólido en realidad es inofensivo, pero cuando ya no sirve la computadora y se va al basurero y en algún momento eso empieza a estar expuesto a ácidos, bases fuertes, eso le exhibia y eso puede contaminar y puede ser un problema de salud muy fuerte. O sea, hay regulaciones internacionales en las que ya no se puede utilizar el plomo. Pero el plomo, o estos materiales base plomo, tienen toda una serie de combinaciones en las que justamente cuando cambio la relación de circonio o de titanio en el centro de la celda unitaria, que es, recordemos, es el catión más cargado, el responsable de todo este comportamiento, hay una zona en el centro que se genera este MPB. Y ahorita no lo voy a definir porque es relativamente complicado, pero es una zona en donde la respuesta electromecánica y todas sus propiedades se maximizan, se va al infinito. Entonces esas composiciones son muy interesantes y casi todas las aplicaciones que hay de sensores, de actuadores, de supercapacitores, de sensores, por ejemplo, infrarrojos y demás, están alrededor de esta composición. Y uno dice, bueno, pero si es plomo, pues no nos interesa. Lo interesante es que hay análogos base bismuto, reemplazando al plomo directamente, con las mismas estructuras cristalinas, pero combinándolos con sodio, potasio y otra perovskita, que es libre de plomo, que también presenta esa singularidad. Es decir, genera una zona MPB en el que las respuestas electromecánicas se van hasta el infinito. Y eso nos permite justamente hablar de aplicaciones, porque eso ya es más complejo y eso lo hace interesante al bismuto, que nada es como del libro de texto, no nada más es sustituir, sino que presenta, por ejemplo, comportamientos que se llaman relajantes. Es decir, no hay una temperatura de Curie. Si recuerdan, se hacía una singularidad cuando estábamos en la temperatura de Curie. Aquí no, aquí se presenta algo que se llama un fenómeno relajante. Y eso es súper interesante porque podemos mantener la permitividad del material en un rango amplio de temperaturas, es decir, es la aplicación más fundamental de un supercapacitor. Y está recientemente inundada la literatura con una serie de aplicaciones justamente de alta tecnología, en la cual no nos podemos perder la oportunidad, de menos ustedes, jóvenes investigadores, porque si no, aquí se trata de una masa crítica, ¿verdad?, a propósito de materiales, pero de investigadores que se dediquen a estudiar las diferentes oportunidades que nos ofrece este elemento, ya sea en equipos de ultrasonido, en memorias para almacenamiento de información, en sensores, como por ejemplo los que tienen en su auto, son basados en estos materiales, en actuadores, en sensores infrarrojos, en pilas de combustible. Lo que voy a hablarles es darles un poco de ejemplos que hay detrás de estas aplicaciones. Por ejemplo,
A propósito del astro de histéresis, si aplico en un transistor en donde hay una compuerta, y aquí es donde está en una película muy delgadita, el ferroeléctrico, los estados lógicos 0 y 1, que son los responsables justamente del almacenamiento de la información y que hasta el momento se hace mucho en materiales, superficies magnéticas, discos duros, magnéticos, justamente se sigue este rango. Esto se puede hacer pero en estado sólido. Muchos de esos discos duros que le llaman de estado sólido están basados ya en esta tecnología. Y básicamente consiste en que en el volumen de la información tiene que ver con los estados lógicos 0 y 1. Si aplico un campo eléctrico, perdón, me regreso, en positivo o negativo, pues voy a generar este tipo de huellas en la superficie del material que son del orden micrométrico y que me permiten almacenar terabytes de información en dispositivos extremadamente pequeños. Eso existe. Y la evolución del espesor de ese famoso gate, ¿no?, esa compuerta en transistores, es que esta es directamente proporcional, por supuesto, al área, a la permitividad del material y al voltaje aplicado, pero es inversamente proporcional al espesor. Es decir, voy a tener mayor densidad de cargas si lo hago más delgado. Y eso es como ha evolucionado a lo largo del tiempo el espesor de la compuerta en transistores. Entonces la miniaturización no es nada más una moda, sino es una necesidad para tener mayor densidad de almacenamiento de cargas. Ese es por un lado, y por el otro es buscar materiales que tengan mayor permitividad. Y hasta el momento, o hasta hace una década, esta es información que no se ha actualizado, por eso es que lo pongo aquí como una predicción, se utilizaban lo que le llamaban los materiales de alta permitividad. En la literatura los van a encontrar como high-K materials, que están basados en óxidos de titanio, de aluminio, de cadmio, de circonio, y que tienen valores de permitividad que están por debajo de 100. Los ferroeléctricos, y sobre todo los base bismuto, tienen permitividades del orden de 6.000 unidades. Entonces ya se imaginarán que si esto es proporcional, ¿no?, y ahorita funciona con compuertas, materiales de la compuerta que tienen valores menores a 100, estamos 2 órdenes de magnitud por encima casi, con los cuales podemos miniaturizar justamente, y estamos llegando a la etapa en la que se depositan apenas unas capas atómicas, con lo cual podemos tener dispositivos de alta tecnología para almacenamiento de información, y que está bien desarrollado. Entre otras, en CIMESTAB es una línea de investigación a través de técnicas que se llaman Atomic Layer Deposition, porque literalmente depositamos capas atómicas. Ya no son recubrimientos tan gruesos, sino son capas atómicas. Luego hay recubrimientos más gruesos, como estos, que son un actuador de una empresa que se llama Robert Bosch, que se utiliza para un sistema, es un transductor actuador para sistema de inyección de gasolina en autos de clase de gama alta, Mercedes-Benz, por ejemplo, clase S. Y aquí lo que ocurre es que son recubrimientos relativamente gruesos de este tipo de materiales, son actuaciones electromecánicas en sistemas multicapas, en los que el tiempo de respuesta es de la velocidad del sonido. Entonces se aplica un pequeño pulso eléctrico e inyecta la gasolina, y por eso es que podemos tener aceleraciones en esos autos de gama alta tan elevadas. Y lo que hemos estudiado en CIMESTAB es que esos son los responsables de ese tipo de respuestas, son algo que se llaman dominios ferroeléctricos, que son una serie de detalles que ocurren a escala nanométrica en el material, que se estudian por microscopía de fuerza atómica, y que es con lo que me desarrollé mi doctorado en Alemania, y que se publicó en las primeras etapas cuando regresé acá a México en toda una serie de revistas científicas, de las cuales todos estaban basadas en materiales ferroeléctricos diferentes al bismuto. Cuando llegué aquí a México, pues se vio la oportunidad de que se pueda adaptar a bismuto. De hecho, en ese entonces nos quedaba claro que había potencial. Hoy en día ya es una realidad, ¿no? Entonces, otra aplicación son las celdas de combustible. No sé si han escuchado hablar de estos conceptos, pilas de combustible de óxidos sólidos. Bueno, les voy a dar un poco de factos alrededor de esto. Básicamente ustedes alimentan un hidrocarburo y aire para tener, a través de lo que se llama un electrolítodo, un ánodo y un cátodo, un sistema electroquímico, la posibilidad de que ustedes aprovechen
por ejemplo, el hidrógeno del hidrocarburo, que a través de este ánodo se puede disociar. Y lo que ustedes generan es hidrógeno, ¿verdad?, que en la intercara con el electrolito reacciona con oxígeno, que aquí se convierte en oxígeno iónico, y en el que, si me permiten, hay un pequeño esquema de cómo funciona la celda de combustible. Y lo que ocurre es la reacción de síntesis del agua, es una reacción muy violenta, lo que se llama exotérmica, genera mucho calor y sobre todo genera muchos electrones. Es una fuente de energía que es prácticamente inagotable, sobre todo si utilizamos, en lugar de un hidrocarburo fósil, un hidrógeno verde, y lo alimentamos directamente hidrógeno verde, y con el oxígeno del aire podemos estar, a través de la formación de la molécula de agua, generar una cantidad de electricidad inagotable. Y la autonomía que puede tener este concepto es gigantesca, de tal manera que se generan algo que se llaman stacks. Imaginen que el tamaño de estos stacks son de 10 por 10 centímetros. Y en un reporte, sobre todo es decir, tenemos varios electrolitos, ánodos y cátodos, y luego sistemas de inyección del combustible, ¿no?, que pasan a través de estos ductos, por un lado aire y por el otro combustible. Podemos tener en un cuadrito de 10 por 10 por 10 centímetros la capacidad de alimentar todo este edificio, solamente alimentando un poco de hidrógeno, aire del ambiente, y generando justamente, entre otros, electrones, electricidad, calor y agua. Una fuente limpia de energía. Todo el sistema de transporte en la mayoría de las ciudades europeas, por ejemplo, donde hice mi doctorado en Hamburgo, está funcionando con esta tecnología. El transporte público. Algunos factos acerca de esto. Una celda que les decía de 10 por 10 centímetros, perdón, solamente una celda que es un electrolito, su ánodo y su cátodo, nos da del orden de 200 watts. Eso ya me da para alimentar una computadora. Si yo pongo un stack de 5 celdas, ya me da para toda una serie de electrodomésticos. Si pongo uno de 50 celdas, que sería ese de 10 por 10 por 10 centímetros, me da para casas, habitación o para vehículos automotrices. Y si pongo un módulo de 10 stacks, que no tiene un tamaño más allá de 1 metro, ¿no?, es como si fuera una pequeña lavadora, me da para edificios o para vehículos pesados, por ejemplo, de transporte de carga. Y eso es algo que apareció, de hecho, en la revista Science hace algunos años y sigue vigente. Seguimos buscando las tecnologías para poder aprovechar materiales que nos permitan utilizar esta tecnología. Bueno, la buena noticia es que casi siempre ha estado basado en algo que se llama una zirconia estabilizada con nitrio, es decir, circonio ítrio en forma de óxido, y son estos verdes. Y recientemente, en este artículo que apareció por Waxman, se empezaron a estudiar otros materiales y resulta que entre más arriba estén, ¿sí?, esta es una gráfica de conductividad iónica en función del inverso de la temperatura, es decir, la mayor eficiencia se va a obtener con el incremento de la temperatura, pero la mayor conductividad es la que estamos buscando, por ejemplo, en los puntos rojos. Y todos estos materiales, estos dos, el DWSB y el ESB, son base bismuto. Son base bismuto. El 80% molar es bismuto y algunos otros cationes, para generar defectos en el material que nos permita justo esa conductividad iónica. Y si la comparamos con otras tecnologías en términos de la densidad de potencia y la potencia específica, comparado por ejemplo con otras celdas de combustible poliméricas, o con celdas solares, ¿no?, fotovoltaicas, o con generadores termoeléctricos, o con los motores de combustión, ¿no?, las celdas de combustible de óxidos sólidos son infinitamente mejores. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo estamos viendo en nuestros autos actualmente? Se preguntarán si esto ya Waxman lo decía en el 2011, ya han pasado 13 años y todavía no las vemos en nuestros autos. El problema es que la mayor eficiencia se obtiene a muy alta temperatura. De hecho, estas de circonia ítrea se obtienen arriba de 900 grados centígrados y no hay ningún interconector
para captar esos electrones capaz de no oxidarse, a menos de que sean metales preciosos, platino, paladio, oro, y eso pues hace que no sea sostenible la tecnología. La ventaja, si ustedes ahora comparan, por ejemplo, la máxima eficiencia de la zirconia Itria a 700 grados centígrados en esta gráfica con la de los puntos rojos, esta del DWSB, la máxima eficiencia se obtiene a 410, 420 grados centígrados. Ya podemos lidiar con conectores metálicos que no se oxiden y que puedan servir para aplicaciones a baja temperatura, y eso es justamente lo que se está haciendo. Estamos trabajando y estamos publicando varios resultados justamente de, por ejemplo, esto. Estamos trabajando en este sistema ternario de óxido de bismuto, óxido de tántalo, óxido de disprosio, y ya tenemos en este sistema DTB, comparados con el DWSB o el ESB, que están reportados en la literatura y que hemos fabricado en nuestro laboratorio. Se ha publicado en esta revista Ionics recientemente. Antes publicamos algo sobre zirconia Itria, sobre todo para cuestionar que ese no es el material, o sea, esto no va a llegar a las aplicaciones. Esto lo publicamos hace algunos años en el Journal of Power Sources. O alternativas base bismuto para electrolitos, ¿no? A través del estudio de perovskitas, en este caso ferratos de bismuto, que nos permita utilizarlo en celdas de combustible. Tenemos ya bastante experiencia en el laboratorio y hay varios estudiantes que en CIMESTAB o en otras instituciones están haciendo investigaciones en estos temas de pilas de combustible. Bueno, para aplicaciones biomédicas, y esto es meramente la introducción porque realmente tengo un caso de estudio, espero que todavía me dé tiempo, para biosensores, para por ejemplo rellenos óseos. Este NanoMode es un desarrollo que hicimos en conjunto con una empresa mexicana, Biograph, para incentivar lo que es problemas de osteoporosis, la recuperación del tejido óseo, o para recubrimientos, o fabricamos microesferas para liberación controlada de fármacos. Y desafortunadamente no hay tanto tiempo para entrar en estos detalles. Hacemos, por ejemplo, diferentes geometrías por extrusión, donde embebemos los cerámicos base bismuto y aprovechamos sus propiedades. Por ejemplo, el hueso tiene propiedades piezoeléctricas intrínsecas, no sé si lo sabían, que esa la perdemos con la edad, está asociado también a género y por supuesto a accidentes o algunas enfermedades. Perdemos la capacidad del fenómeno piezoeléctrico en el hueso, y ese fenómeno piezoeléctrico es el responsable del mantenimiento del tejido óseo. Si aumentamos de peso, el hueso también se engrosa. Si bajamos de peso, pues igual se adelgaza. Si somos deportistas y además tenemos, ¿no?, una estructura ósea que es un tejido dinámico, gracias a la piezoelectricidad propia de varios componentes del hueso. Bueno, eso se pierde. Y estamos buscando generar materiales que puedan ser sustitutos para aplicaciones en hueso, en tejido óseo, en donde le estemos recuperando esa propiedad piezoeléctrica a través de compuestos base bismuto. Y ese es un trabajo que estamos desarrollando en colaboración con varios centros de investigación, entre otros el Tecnológico Nacional de México, la UAC, y pues hacemos igual impresión en 3D con diferentes tipos de composiciones que nos permiten el poder acceder a este tipo de propiedades para aplicaciones justamente relleno óseo. No hay tanto tiempo, insisto, para este tipo de cosas, y ya llego al caso de estudio, que es con el que vamos a terminar, y es algo que con mucho orgullo puedo decir, estamos buscando el desarrollar la tecnología que sea escalable a nivel industrial y que queremos que tengamos una amplia gama de dispositivos que sirva para una startup, una empresa de base tecnológica, que permita justamente eso, el desarrollo de materiales y recubrimientos base bismuto para su uso como agentes de recubrimientos fotocatalíticos, autolimpiantes, bactericidas, fungicidas y antivirales. Es decir, que podamos recubrir prácticamente todo. ¿Han escuchado hablar del síndrome de los edificios enfermos? Pues es justamente cuando tenemos en edificios como este auditorio una gran cantidad de personas, pues quedan rastros, ¿verdad?, que están asociados con hongos, bacterias, algas, virus.
Y eso muchos de ellos no necesariamente se mueren inmediatamente, sobre todo cuando no están las condiciones para que por fotólisis puedan ser mineralizadas. Bueno, nosotros podemos generar recubrimientos que con los fotones de luz en este ambiente de luz nos permitan que se degraden inmediatamente. Es decir, generemos superficies autolimpiantes en todos lados, en las sillas, en el piso, en las paredes, en el techo, en los escritorios. Ese es nuestro sueño. Esa es la idea de una empresa como esta de Bismuth Technologies. Y a propósito de que tenemos contaminantes en todos lados, ¿no? Hay diferentes partículas por la actividad humana, industrial, doméstica, en aire, en agua, en suelos, y eso genera problemas de salud pública y estamos expuestos todos los días a ese tipo de condiciones. Nuestra solución son los fotocatalizadores y a lo que le llamamos heterouniones de semiconductores fotoactivos base bismuto. ¿En qué consiste esto? A propósito de esa purificación de aire, de los óxidos de nitrógeno, de azufre, los compuestos volátiles orgánicos, entre otros contaminantes, y de oportunidades de desinfección de bacterias, hongos, algas, virus, para purificación de aire o de aguas, y sobre todo esta que está asociado al mismo concepto de los titanatos de bismuto y sobre todo a las propiedades, no nada más piezoeléctrica, dieléctrica o ferroeléctrica, sino a la fotocatalítica, es a la que me quiero referir ahorita. Es decir, que utilicemos, ¿sí?, o la radiación en general, en cualquier ambiente en el que tengamos visibilidad, para que aprovechemos ese fenómeno fotocatalítico. Y para ello se ha dicho que pues si fabricamos morfologías a escala nanométrica en forma de agujas o de nanopartículas que tengan cierta forma, como le han llamado como muñecos de nieve, que le llaman partículas tipo llanas, y en el que en realidad está formado de dos esferitas de dos materiales distintos que permitan ese concepto de la heterounión, el intercambio de cargas de dos semiconductores que trabajan de manera distinta y que pueden abatir a través de procesos redox, de oxidación, reducción, atacar bacterias, virus, algas, ¿no? Y eso se hace a través de diferentes rutas de procesamiento. Y nosotros hemos probado varias de ellas, químicas, físicas, pero estamos haciendo la propuesta de la proyección térmica de lo que hacemos en el Laboratorio Nacional para poder escalar. Y aquí voy a hacer un par de definiciones. El oxibismuto es polimórfico, es súper complejo, depende de la temperatura, puede tener algo que se llama un ancho de banda prohibido que les permite a los fotones de luz en cierta longitud de onda interactuar con el material. Y el mayor problema de los semiconductores que hay para fotocatálisis comerciales están basados en óxido de titanio, y esos tienen un ancho de banda prohibido que les permite solamente aprovechar de la luz visible aquellos fotones que vienen con una longitud de onda en el ultravioleta, que son un pequeño porcentaje. Entonces significa que la oportunidad de utilizar materiales como titanatos de bismuto, que son fotoactivos en el visible, es decir, podemos aprovechar toda la luz que hay, y por lo tanto no necesito exponerlo directamente al sol, sino acá adentro, con esta radiación de este foco, puede ser fotoactivo, ¿no? Puede ser útil. Es que hay varios chicos que están barriendo todo un montón, ahí no pretendo que lean todas las combinaciones de óxido de titanio y óxido de bismuto para formar titanatos de bario, o en este caso las perovskitas de titanatos de bismuto, sodio, potasio y otra perovskita, que se obtienen a través de rutas de procesamiento que son relativamente simples. Partimos de polvos en forma de óxidos, le damos morfología a través de molienda, por ejemplo, hacemos acoplamiento a través de rociado térmico, le hacemos caracterización con diferentes técnicas que ahorita no viene al caso hablar de ellos, medimos sus propiedades ópticas, o hacemos ensayos de fotocatálisis con contaminantes modelo como colorantes que pueden encontrar ustedes en aguas residuales, por ejemplo. Y luego aquí está el tema del rociado térmico. El rociado térmico es una técnica masiva que nos permite procesar varios cientos de gramos de material para fotoactivarlo a través de procesos de combustión que normalmente se montan en brazos robóticos, en el que alimentamos polvo y lo fotoactivamos, generamos heterouniones, y ya sea que fabricamos recubrimientos directamente
o que tengamos el polvo y luego lo embebamos en algún medio polimérico, por ejemplo, una pintura o en un aerosol, el que vengamos literalmente, y garanticemos que se peguen las partículas fotocatalíticas para que le den propiedades de autolimpieza a las diferentes superficies. En todo caso, entender qué es lo que pasa con las partículas en vuelo, en cuanto a su temperatura, su velocidad, su tamaño, sus características de fotoactividad, es lo que hacemos allí en el Laboratorio Nacional de Proyección Térmica, en donde está la cordial invitación para que consideren. Tenemos esa infraestructura y está disponible ahí, está esperando a estudiantes jóvenes investigadores como ustedes para que puedan incorporarse a esas líneas de investigación. Todo lo tenemos prácticamente en el laboratorio para hacer estos desarrollos. Bueno, se generan nanoestructuras, o sea, nanopartículas, micropartículas en forma de esferas, que estos ya son andamios biológicos, por ejemplo, para liberación controlada de fármacos, o partículas sólidas que sirven como materia prima para justamente desarrollar recubrimientos. Estos se procesan también a partir de polvos comerciales por molina mecánica, por ejemplo, y del cual se pueden controlar los tamaños de las esferas, y pues por supuesto que sirvan para alimentar todo en un reactor en donde colectamos los polvos, los separamos en tamaños micro y nanométricos, y pues básicamente eso es lo que obtenemos por proyección térmica. Y también puede servir para que se aplique directamente en sustratos, insisto, para hacerlos autolimpiantes. Luego aquí viene pues estudiar esa forma de tipo cereza, o perdón, strawberry, o estas que le llaman partículas tipo llanos o de muñecos de nieve, y que en realidad es que es donde se ve que son materiales multifásicos que permiten el intercambio de cargas a micro o nano escala, y pues nuestro trabajo ha sido a través de diferentes tesis el elucidar exactamente qué es lo que pasa con esos materiales para controlar sus propiedades y sus aplicaciones. En forma de polvos, en forma de recubrimientos, se crea toda una gama de estudio que los atacamos con técnicas de microscopía de alta resolución, espectroscopías, entre otras. Bueno, ya no hay mucho tiempo, solamente decirles que se generan resultados de materiales multifásicos, todos ellos fotocatalíticos, que cada combinación de atmósferas reductoras o oxidantes nos permite diferentes tipos de materiales. Hay material o trabajo suficiente para que se desarrollen materiales fotocatalíticos, por ejemplo en donde lo utilizamos en la fotooxidación del metanol como una reacción testigo, porque utiliza el mismo potencial de fotocatálisis para generar hidrógeno verde. Entonces, si comparamos, hay diferencias sustanciales si son en atmósferas oxidantes o reductoras y en diferentes etapas del reactor, de tal manera que generamos mayor fenómenos de oxidación de metanol y por lo tanto proporcional a la generación de hidrógeno, que son resultados que han estado reportados en la literatura relativamente recientemente con otros compuestos, la mayoría base bismuto. Y a nosotros no nos gustan tanto los wolframatos o los vanadatos porque son tóxicos, nos gustan los titanatos porque esos no tienen problemas de toxicidad. Bueno, ¿en dónde estamos parados? Pues es un breve resumen de todo lo que hemos hecho. Decimos que estamos en TRL 6, estamos ya en la antesala de aplicar estos materiales. Lo hemos probado para la degradación de ácido dicloroacético, que por ejemplo para zonas residenciales es típico, y en el abuso del cloro genera ese tipo de materiales que son altamente tóxicos. Hemos medido colorantes típicos, entre otros. ¿En qué aplicaciones? Ya les decía, recubrimientos, por ejemplo, pinturas, impermeabilizantes para paredes, suelos, techos, muebles, en paneles de construcción, en superficies de interiores o exteriores. La ventaja de este tipo de materiales es que son fotoactivos en el visible, no necesito directamente la radiación solar, o lámparas ultravioleta que vayan dedicadas. Ya con esto quiero cerrar, pues agradeciendo a toda la comunidad de CIMBESTAB. Esta es de hecho las imágenes, las caritas más actuales del grupo de investigación. Son 3 líneas de investigación las que se definen en CIMBESTAB. Todo esto es gracias al esfuerzo, a la curiosidad, a la dedicación de todo un grupo multidisciplinario. Ustedes van a ver las áreas en las que se desarrollan cada uno de ellos. Está también la doctora Teresa, que ya es investigadora
investigadora de aquí de la UAC, la doctora Carolina Hernández, del Tecnológico Nacional de México en Roque, por supuesto el doctor Jesús González, y por ejemplo Murad, que es nuestro teórico, nos ayuda para hacer cálculos o predicciones de los materiales utilizando herramientas computacionales, y pues por supuesto toda una gama de estudiantes mexicanos, colombianos, de otros países que nos han permitido desarrollar todos estos trabajos, pero que aún así sentimos que somos luchadores solitarios. Hay tanto que hacer y somos tan pocos, a pesar de que son muchos los que se ven ahí, que hay nuevamente una cordial invitación a que se incorporen a los diferentes trabajos para crear, para hacer realidad este sueño de que México pueda crear su propia tecnología y que no nada más seamos proveedores de materia prima y que alguien más lo aproveche y nos lo regrese ya como un producto de alto valor agregado. ¿Qué comentarios tenemos? ¿Por qué no se ha desarrollado esto? Porque hay pocos países en el mundo. Está México, China, Bolivia. En China se está aprovechando mucho. Bolivia no se está aprovechando definitivamente. Nosotros tenemos la encomienda en México. Tenemos ya las capacidades, la formación aquí en la UAC, ¿no? Las credenciales académicas y de investigación y de empuje de formación que nos permitiría cambiar esta historia y que México pueda aprovechar esta tecnología. Entonces, el mundo no le ha puesto la atención que merece el bismuto, en parte porque lo considera un subproducto. Entonces se dice que es un elemento relativamente raro. Entonces, además es complejo, requiere el esfuerzo multidisciplinario. No podría hacerlo un experto, un físico, un químico, un ingeniero de materiales, no se podría hacer. Tiene que ser gracias al esfuerzo de mucha gente, de muchas formaciones. Y eso está en la última oración en la que muchos fenómenos físicos, químicos, ingenieriles, de aplicación, de escalamiento que falta por explorar y en el que pues solamente se puede lograr si se incorporan talentos como ustedes. Entonces nosotros seguiremos, nos vemos todavía en las próximas 2, 3 décadas, el resto de mi vida trabajando en estas líneas de investigación, por la que hay tiempo suficiente para que con su curiosidad podamos seguir avanzando en estos temas. Esta es una foto muy reciente del grupo en Senaprot y por supuesto este concepto de la empresa de base tecnológica que queremos desarrollar en CIFESTAB y en el que pues la Ley General de Ciencia y Tecnología por el momento no nos permite cristalizarla, pero estamos a la espera y seguimos trabajando desde los laboratorios para generar justamente eso, las tecnologías de remediación ambiental para generar un México mejor, un mundo mejor. Pues con eso les agradezco mucho. La última lámina es para invitarlos. Hay un congreso internacional el próximo abril que se va a desarrollar aquí en Querétaro, que tienen la participación muy fuerte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se va a hacer aquí en la UNAM Campus Juriquilla, cruzando la calle, y que es en tecnologías de materiales y de plasma, organizado por una fundación de investigadores iberoamericana, Foristón, la UNAM, el CIFESTAB y por supuesto auspiciada por el CONCITEC. Les agradezco mucho la atención.